empezar lo que son los delitos relacionados con el fraude y la corrupción en Bolivia. Por qué vamos a ver los delitos relacionados con el fraude y la corrupción? Porque son el punto de partida, son el punto de partida para poder realizar las auditorías, para realizar las auditorías. Em, ya les dije ya les dije en muchas ocasiones que para la auditoría forense se parte de una hipótesis, es de un hecho que ya se ha realizado. Y nosotros lo que estamos viendo es el tema de fraude y la corrupción. En nuestro país se lo llama más corrupción, más que fraude. El fraude es genérico, han visto, pero ya estamos con delitos de corrupción, pero está relacionado al fraude. Ya en todo país hay una disciplina, lo que se llama el derecho penal. Todos los países tienen legislado su código penal, es decir, tienen un código sancionatorio cuando se comete ciertos tipos de delitos. Y en nuestro país tenemos el Código Penal Boliviano. Tenemos el Código Penal Boliviano. Y este Código Penal Boliviano está conformado tiene dos partes este libro. Una parte general donde está la parte procedimental y una parte especial donde está la tipificación de los delitos o están ahí señalados los tipos penales o los delitos. Entonces, en la primera parte es el procedimiento. Aquí estamos hablando procedimientos, reglas de aplicación, los jueces, todo ese tema. Ya ahí están las etapas del proceso, la etapa investigativa, el juicio oral. Toda esa parte no está de más leer. Yo antes de haber estudiado Derecho, igual hacía algunas auditorías, he hecho auditorías con responsabilidad penal. Estamos hablando de hace aproximadamente 15 a 17 años. Igual tenía que haber leído un poco el Código Penal. Varias normas sí lo tenemos que saber. Normalmente para ser auditores necesitamos dos cosas. Necesitamos dos cosas, ¿no? Saber un marco legal. Un marco legal depende del tipo de auditoría que estamos haciendo. Estamos hablando del marco legal. ¿Ya? Y eso es normal lo que estamos viendo y tenemos un marco técnico. El marco técnico es el cómo hacer, técnico. Ya el marco técnico es el cómo hacer la auditoría forense o cualquier tipo de auditoría. Y el marco legal está relacionado al objeto de la auditoría. Entonces vemos dos cosas. Vemos un marco legal y un marco técnico. Y más o menos parecido es igual el derecho. En esta parte está la parte adjetiva, en esta parte está la técnica del derecho, el procedimiento del derecho. Ya, y la parte adjetiva o los derechos y obligaciones de las personas están en esta parte especial, donde están los delitos. Lo mismo pasa en la auditoría. En la auditoría tenemos que saber dos cosas, el marco legal y el marco técnico. ¿Qué significa? Que cuando hacemos algún tipo de auditoría, dependiendo del objeto de auditoría, tenemos que saber ese marco legal. Y lo que les decía, cuando yo he hecho alguna vez informes con responsabilidad penal, he tenido que revisar esta parte, lo que es el Código Penal boliviano. Por eso es que eso es parte del conocimiento legal o del marco legal que debe conocer el auditor. Y cuando hablamos en auditoría forense, viene a ser un marco legal lo que es el Código Penal boliviano. No todo, no somos abogados, pero sí tenemos que revisar parte de lo que es el derecho penal o lo menos los delitos relacionados a la corrupción. Entonces, estos delitos relacionados a la corrupción eh, son nuestra base para hacer la auditoría forense. Lo que les quiero hacer recuerdo es que en auditoría forense, y lo que les he dicho, la auditoría forense propiamente dicha es el ex post, es el detectiva, no el preventivo. Cuando hacemos el preventivo, podemos estar haciendo cualquier otro tipo de auditoría, pero no la auditoría forense propiamente dicha. Entonces, cuando hablamos de la auditoría forense propiamente dicha, partimos de una hipótesis, partimos de un hecho que ya se ha realizado. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de un hecho ya realizado. Por ejemplo, los respiradores. Ejemplo, los respiradores. Entonces, ya hay antecedentes y hay una denuncia de supuesto sobreprecio. No está probado, ni con el informe de auditoría podemos nosotros establecer que sí hay indicios de responsabilidad penal y civil, pero nosotros no sancionamos, los que sancionan son los jueces. Y esa parte ya se ha explicado, ¿no? Que hay una parte investigativa y hay una parte del juicio. Entonces ya estamos partiendo
hecho, ocurrido y pasado. Y ahí estamos en el campo de ¿qué? De la auditoría forense detectiva. Y la auditoría forense detectiva, esa es la verdadera auditoría, ya la detectiva. Entonces, para llegar a la detectiva, ya ha ocurrido un hecho, ya ha ocurrido un hecho. Y ese hecho está relacionado, con los delitos de corrupción. Entonces, es bien importante que como auditores forenses y como auditores contadores sepamos esta parte. Esta parte que vamos a llevar durante unas 4 o 5 clases, esa es la parte donde es la parte transversal que todos deberíamos saber. Entonces, como les decía, antes de hacer yo auditorías forenses, igual ya revisaba parte de lo que es el Código Penal boliviano. Ya no quiero perder mucho más tiempo, pero es la parte introductoria. El por qué necesitamos saber. Ustedes cuando em- empiecen a, empecemos a ver los delitos, ya van a tener una mejor visión cuando hablamos de corrupción y de fraude. Y además, como auditores, ya podemos enfocar mucho mejor. Ya en nuestro país se ha creado lo que es la ley 004, Marcelo Cruz de Santa Cruz, el año 2010. Ya, ¿qué es lo que hace? El Código Penal boliviano existía, ya existía cientos de años. Desde 1800 ya debió existir 1825 se crea el Estado boliviano. Ya, normalmente en el mundo, lo primero que se crea es el derecho civil. Y ahí ya nos estamos remontando a las civilizaciones de Grecia, a, a Roma, al Imperio Romano, todo ese tema, ¿ya? Y ellos ya empiezan a estudiar el Código Civil. En nuestro país, en Bolivia también, lo que empieza, cuando empieza nuestro país, lo primero que empieza es el Código Civil. Después ya viene el Código Penal y otros códigos. Entonces, el Código Penal ya data de muchos años. Pero en el Código Penal no se hablaba mucho de lo que es la corrupción. Es decir, no son tan puntuales a decir qué es corrupción, qué es fraude. Entonces, ya el tema de la auditoría forense, más o menos, no hay una fecha donde se ha originado, el origen de la auditoría forense, pero más o menos toda esta lucha contra la corrupción y el fraude, estamos hablando, es de la época de los 80, 90, 80, 90. Y ahí veamos que esta norma en nuestro país, por lineamiento internacionales, lo estamos emitiendo el año 2010. Es decir, lo que le estamos haciendo es puntualizar qué se llama corrupción. ¿Qué delitos están relacionados el Código Penal a corrupción? Porque ya les decía, más antes ya teníamos el Código Penal. Código Penal. Eso ya existía, ya teníamos los delitos. No cambia. No ha de cambiar. Lo que sí lo va a redefinir, el Código Penal, como teníamos bastantes, varios delitos. También les he hablado de que se hace una pirámide, ¿no? Se hace una pirámide y en base a ciertos derechos que se deben proteger, lo que se hace es proteger. El Código Penal lo que está buscando es dar protección a las personas. Todo el derecho busca eso, dar protección al, a la sociedad, a todos los que viven. Y lo primero que se protege normalmente en un país, normalmente, no siempre todos, porque en el Estado socialista es lo más importante que está, no la persona. Lo primero que se protege es la vida, ya eso se llama derecho, la protección de derechos. La vida, el derecho a la vida es un derecho universal, es un derecho total. Entonces, así vamos viendo que hay una serie de derechos que, dependiendo de la gravedad, puede estar el Estado. Ya después, otro elemento bien importante, el Estado, la vida, el honor, el patrimonio. Normalmente el patrimonio está un poco más abajo. El patrimonio está un poco más abajo, el honor y todo eso. Ya. Todo eso vamos a proteger el patrimonio. Dice, se le escucha un poco entrecortado. Ya, a ver, veamos, a ver, ¿qué puede ser? Espérame un ratito. Listen, ahora sí se le escucha bien, todo normal. Sí, vamos a cambiar el externo. Solo voy a ver después la grabación. Voy a ver después la grabación, entrada por micrófono. Ya, ¿me escucha, no? Aló, aló. Aceptar. ¿Cómo me escuchan? Se escucha bien. Ya, listo, gracias. Ya vamos a ir trabajando nuevamente con esto. Esperemos que no falle.
Entonces, lo que estaba hablando, lo que el derecho es, busca la protección de, el derecho penal o el Código Penal, la sanción busca proteger ciertos derechos de la sociedad. Y ahí estábamos viendo en el triángulo el tema del triángulo. Estábamos viendo en el triángulo que la parte patrimonial está casi en la parte final de la pirámide patrimonial. No podemos comparar un derecho de 5.000 bolivianos con la vida. La vida es mucho más importante. Estos delitos patrimoniales están relacionados bastante con la corrupción. Ya no todo es dinero, no todo es dinero también de la corrupción. Entonces, esa es la parte que vamos a ver, es decir, son delitos que no vas a encontrar una sanción de 15, 20 años o 30 años. Sí vamos a encontrar sanciones de aproximadamente entre 2 años, el más bajito es 2 meses, ¿ya? Pero ese es en la omisión, en el que no declara su declaración jurada. Después, la mayor parte de los delitos están entre 2 años y aproximadamente 10 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha hecho? El Código Penal ya existía. Ya existía el Código Penal boliviano, ya existía. El Código Penal boliviano o el Código Penal. El Código Penal ya existía. Entonces, como ya existía este Código Penal, ¿qué es lo que ha hecho? Ya existían los delitos. Ya no es que ya hace 20 años hemos empezado, hace 10 años hemos empezado a sancionar ciertas cosas que vulneran los derechos de la sociedad. Entonces, lo que ha hecho esta ley 004 es agarrar un grupo de delitos relacionados a la administración pública, y esos los has reclasificado como delitos de corrupción. Entonces ya existían esos delitos. Lo único que está haciendo, estos se van a llamar ahora delitos de corrupción. Corrupción. ¿Qué quiere decir? Que ya se está dando un nuevo enfoque, un nuevo lineamiento a partir del 2010. Pero como les decía, no es que en nuestro país seamos los X-Men para hacer leyes. Normalmente las leyes los copiamos. Los romanos han creado el Código Civil y todo el mundo se ha empezado a copiar. Todo el mundo se ha empezado a copiar y nuestros códigos, varios de nuestros códigos son copias de muchos países. De muchos países. Entonces, este lineamiento de lucha contra la corrupción, ya lo que les decía, empieza en la época de los 70, 80, 90. Entonces ahí empieza a entrar ciertas políticas internacionales. Y una de estas es la lucha contra la corrupción. Es la lucha contra la corrupción, por eso es que nace lo que es se emite esta ley 004. ¿Con qué objeto? Porque toda norma tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto? Establecer mecanismos y procedimientos para prevenir, vamos a ver, prevenir. Y esta parte ya es la ejecución, investigar. Aquí entra ya la auditoría. Investigar, procesar, entran los jueces y sancionar los jueces. Entonces hay una parte preventiva y hay una parte detectiva. Vean que la norma legal también un poco establece esas dos fases. Pero cuando estamos entrando a la prevención, estamos hablando de políticas, de controles, de entidades organizadas para la lucha contra la corrupción. Un poco, vean que esta norma legal va de la mano un poco del marco técnico que nosotros manejamos. Pero cuando hablamos de en la prevención, como les he dicho, no es la auditoría propiamente dicha. Pero ya, aquí entramos como auditores, que es la investigación. Nosotros formamos parte de la investigación, hacemos auditoría, mandamos al Ministerio Público, el Ministerio Público termina de investigar. Una vez que hay antecedentes, lo lleva eso a procesar al juzgado o al juez, y el juez lo procesa, hace un juicio oral y contradictorio, y eso, dependiendo de las pruebas, se sancionan. Ya no se olviden de la revista que hemos visto las anteriores clases. Entonces, ese es el objeto. El objeto es investigar, procesar y sancionar. ¿Qué es lo que hace como finalidad? Tenemos como finalidad, sigue siendo a veces el punto de partida primero es el objeto y el objetivo. Y la finalidad es hacia dónde vamos a llegar, o la meta a dónde vamos a llegar. Y están relacionados, ¿no? Estábamos hablando de prevención, y ¿cuál es la finalidad de esta norma? Es prevenir. Pero prevenir, como les decía, la norma no va a hacer controles, no hace controles. Lo que hace esta norma es reglamentar ciertas políticas y crear ciertas instituciones de lucha contra la corrupción. Desde ese punto de vista se va a ver la prevención, pero ojo, no es auditoría forense. Acabar con la impunidad es otro de las finalidades.
lucha efectiva contra la corrupción. Se debería, con esta ley deberíamos mejorar la lucha efectiva contra la corrupción, pero vean, jóvenes, la corrupción no se combate con leyes. Y eso está demostrado. La corrupción se tiene que combatir con competencia y tiene que competirse o combatirse con valores. Entonces necesitamos un conjunto de funcionarios, instituciones competentes para la lucha contra la corrupción. También necesitamos personas, instituciones con integridades y con valores. Esos dos aspectos son los que se debe trabajar desde casa, se debe trabajar en la universidad y se debe trabajar a todo nivel dentro de la sociedad. Y hay otra de las finalidades es recuperar la protección del patrimonio del Estado. Recuperar lo que vamos a perder a través de los procesos de auditoría, los procesos de investigación y además proteger al patrimonio. La lucha efectiva contra la corrupción, no sé si como país hemos logrado y como mundo hemos logrado la lucha contra la corrupción. La corrupción, todos los días escuchamos hablar de corrupción. Todos los días escuchamos hablar de corrupción. Ámbitos de aplicación. Los delitos relacionados a corrupción tienen más enfoque público y menos enfoque privado. En algunos otros países sí están mezclados el público y privado, los mismos delitos son aplicables. Y ya les voy a estar exponiendo, por ejemplo, el delito de peculado. En Argentina, en algunos otros países, es transversal tanto al campo privado como al campo público. Pero la mayor parte de los delitos de corrupción están relacionados a lo que es la administración pública. Lo que les decía, con mucho más antes, cuando estábamos viendo el tema de la revista o el árbol del fraude. Están más relacionados al sector público. Ojo, pero cuando están intermediando personas privadas dentro de esos actos de corrupción, que vamos a ver cuáles son delitos de corrupción, y intervienen personas privadas, estos también pueden ser sancionados con estos delitos de corrupción. Cuando hay ese enlace, estamos hablando de que hay terceros y hay servidores públicos. Lo que estoy señalando es que normalmente está una entidad pública de por medio y terceras personas. ¿Se acuerdan en el concepto de fraude? Y tiene que ser gente de la organización o terceros. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto. Muy rara vez, tal vez, un tercero podría ser solito la corrupción o el fraude. Ya, entonces hay este nexo entre una institución pública y terceros. Entonces, lo que más está enfocado los delitos de corrupción son a estos funcionarios públicos, pero ojo, como participan terceros, también les llega ciertos delitos de corrupción, les llegan a terceros, a personas privadas o naturales. A las jurídicas no hay esa discusión si una empresa jurídica es sujeto de sanción penal y eso es medio difícil que lo estemos sancionando. Se puede sancionar con multas, con todo ese tema a las personas jurídicas, pero sancionar con reclusión a una persona jurídica, eso es algo medio imposible, ¿ya? Pero es una discusión del derecho. Entonces tiene su ámbito de aplicación, es a todos los servidores públicos, pero ojo, que pueden participar también personas privadas, tanto naturales, personas privadas y extranjeras más, ya personas naturales, nacionales o extranjeras. Entonces, va redefiniendo. Esta ley lo que hace es emitir una definición de corrupción. Y esta definición de corrupción está relacionado un poco al pedir o al aceptar o ofrecer dinero. Por eso un poco a ese tema se va la corrupción. Para dejar de hacer algo, pero revisemos el concepto. ¿Qué dice? Es el requerimiento y la aceptación. Requieres y aceptas. Tú estás pidiendo plata por no hacer algo o por hacer algo que deberías hacer, que es parte de tu función. La mayor parte de los delitos relacionados a la corrupción lo que protege es el patrimonio público y además el normal funcionamiento del Estado. Normalmente son esos dos derechos que se van a proteger en lo que estamos hablando de delitos de corrupción. Entonces, el requerimiento de la aceptación es el ofrecimiento u otorgamiento, ¿ya? O alguien ofrece
otorga algo y no falta un funcionario público que recibe en cambio. Y aquí está en la figura, ¿ya? Aquí está un tercero. Este sería el tercero. Esta es la tercera persona. Entonces siempre hay una participación entre una entidad pública y dentro de la entidad pública está el servidor público, los funcionarios públicos. Entonces hay una relación. Este es el tercero. Entonces hay una relación, porque si fuera dentro del... Hay algunos delitos exclusivamente dentro de la administración pública, pero este concepto está señalando la participación de un tercero. ¿Se acuerdan? En el concepto de fraude también participa un tercero, participa igual un tercero, o tercero decía, no, pero yo no parto, tiene que ser de personas de la organización con un tercero. Puede intermediar otro tercero, este es el intermediario, puede haber un intermediario, que sigue siendo un tercero. Entonces vean, dime. Buenos días, buenas tardes, licenciado. Perdón que lo corte. ¿Puedo hacerle una pregunta ahí? Ya, Acerca del tercero. Estaba yo igual pensando un poco sobre eso. Sí. Y bueno, no me gustó el cómo escribe esta definición la ley primeramente, ¿no? Es como que te marea. Bueno, pero en cuanto a lo del tercero, pienso tal vez que se refiere cuando una persona hace defraudación de impuestos, porque al defraudar impuestos, al pagar menos impuestos o evadirlos, estuviera afectando los intereses del Estado, ¿no? Y pienso que esta acción estuviera catalogado, según esta definición, como un acto de corrupción. ¿No se referirá a eso, tal vez, licenciado? Ya, ¿en cuál me preguntas? ¿En el concepto de fraude o en el concepto de corrupción? De Porque corrupción. ya, en ambos conceptos, ya, de todas formas, en el de corrupción. Dentro de una entidad pública, es la entidad pública, ya, es la entidad pública. Dentro de la entidad pública se puede cometer corrupción al interior de la administración pública. Ya puede haber corrupción. Pero cuando hemos visto el concepto de fraude, decía, son personas, dibujemos aquí unas personas de la organización, ¿no? Y aquí vamos a dibujar de esta manera, personas de la organización, participan personas de la organización. El concepto de fraude, ya decía o un tercero, ponían el término o podría ser excluyente, es decir, un tercero. Solito una persona no puede cometer fraude. Tú, sin hacer nada a una organización, como persona no puedes cometer delito, especialmente relacionado a corrupción. Vean que en este concepto está enlazando, cuando hablamos de requerimiento o aceptación, tú puedes recibir algo sin la participación de otra persona, tú puedes recibir coima sin un tercero, no puedes recibir. Entonces, hay un tercero, normalmente hay un tercero. Y en el concepto, la que hemos visto, terminaremos de ver, participa un tercero, puede haber un intermediario que también sigue siendo tercero. Pero también le estoy señalando que puede haber corrupción dentro de la organización, solamente esas personas dentro de la organización. El concepto de fraude también habla, son actos intencionales realizados por los funcionarios, la alta gerencia, los trabajadores, los ejecutivos. O tercero, yo personalmente diría y tercero, es decir, puede participar un tercero. Si un tercero solito haga el fraude dentro de una organización o haga la corrupción, es casi imposible. Y vamos a ir viendo algunos delitos, ¿ya? Cuando tú requieres, vamos a ir analizando bajo esa perspectiva el concepto. Es el requerimiento de la aceptación. Ya cuando tú requieres y aceptas, ¿tiene que haber dos personas o no? Dos o más personas, tienen que haber. No puede haber un funcionario que ha recibido, le ha llegado del cielo y ha dejado de hacer una función. Eso es imposible. Ya estamos demostrando eso. Ofrecimiento, cuando a un funcionario o a alguien de una organización le ofreces algo, entonces está participando uno de afuera con alguien de la organización o alguien de la entidad pública, porque estamos hablando ahorita más de las entidades públicas. Entonces veamos que este concepto, al decir requerir o ofrecer, estamos hablando ya de participación de dos o más personas. Pueden ser dentro de la organización o pueden ser dentro de la organización más un tercero. Ya eso yo prefiero ponerlo más un tercero. Puede haber un tercero. Entonces dice directo o indirecto.
Directo o indirecto, aquí está hablando del intermediario, ¿ya? Porque este servidor público lo puede favorecer a otra persona. Ya ni siquiera el favor puede ser para este, puede ser para otra tercera persona, puede ir beneficiando. ¿Qué quiere decir? Puede ver hasta otro beneficiario. Vamos a ver el concepto. Ya, tal vez el dibujo así deberíamos ponerle de esa manera. Entonces, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto o valor. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Que puedes recibir un servidor público, puedes recibir plata de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas. No siempre es dinero. La mayor de las veces va a ser dinero, porque un funcionario público no se va a arriesgar su trabajo, su libertad, todo eso por otras cosas. Normalmente va a estar más por dinero. Entonces veamos que hay la participación siempre de un funcionario público, de una persona de la organización. Dice, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera. Hay un tercero que participa. Hay un tercero. Y vamos a ver que casi en todos los casos van a haber personas, participación de personas. Uno solo no puede ser delito. Asimismo, tiene que afectar, vamos a ver, aquí dice que afecte a los intereses del Estado. Estas personas, o pueden ser servidores públicos más un tercero, servidor público más un tercero, más un intermediario, más un beneficiario. Aquí puede ser el beneficiario, puede ser otro. Beneficiario. Ya espero no estar confundiendo el concepto. Ya el concepto debería leerlos. El gráfico espero que no los confunda, pero es muy similar al fraude. Ya, a cambio de algo, reciben algo, dádivas, regalos, favores. Aquí podríamos poner un autito más. Podríamos ver un autito, no sé, electrodomésticos, algo que lo pueden ofrecer al servidor público. Ya, ojo, que este concepto más, por eso es más de corrupción. Es un concepto más relacionado a lo que es la corrupción. Entonces, ¿qué dice? Puedes recibir dádivas, favores, promesas o ventajas. Y veamos dónde entra un tercero beneficiado. Para sí mismo, el beneficio puede ser para este funcionario, o puede ser que también, o dice, para otra persona podría ser el beneficiado. Y de esa manera hay que ir analizando, otra persona podría ser el beneficiado. No siempre el beneficio va a ir para el mismo servidor público. Eso hay que ir analizando, y eso se llama, hay una parte que se analiza que deberíamos ver, pero no creo que alcancemos ver, se llaman los tipos de corrupción o las formas de proceder de ciertas corrupción. Y vamos a ir viendo, depende que el tipo de corrupción es que vamos a ver participación, beneficiarios, intermediarios y todo ese tema. Dice del mismo u otra persona o entidad a cambio de la acción o omisión. Esta persona, este funcionario público, porque los delitos de corrupción están más enfocados 99.9% a la función pública, Entonces este funcionario va a hacer algo, tiene que ser alguna acción mala o no va a ser, o va a omitir. Y eso es lo que tenemos que analizar. ¿Ya? Y bonito sería analizar, por ejemplo, el tema de los respiradores. Acción u omisión. La mayor parte de los delitos de corrupción tiene que ser por acción. La mayor parte de los delitos es por acción. Muy rara vez es por omisión. Sin querer, queriendo, lo he matado a una persona, lo he atropellado. Ya no era mi intención. He entrado como médico y sin querer, queriendo, también lo he matado, he cometido un error y he matado. Y eso se llama omisión. Pero esa omisión igual es sancionable, no porque tú le hayas atropellado a alguien sin tener culpa, igual vas a tener cierto tipo de sanción. Pero la mayor parte de los delitos que vamos a analizar son por acción, es decir, son actos intencionales. Pari del Banco Unión no se ha llevado sin querer queriendo 36 millones. Eso es acción, eso es la intencionalidad. Acción o omisión de cualquier acto que afecte a los intereses. Tiene que haber una afectación a los intereses del Estado. Entonces, ese es el concepto bien importante, porque si no entiendes este concepto, que tiene que haber afectación a algo de la administración pública. No siempre dinero. La mayor parte de las veces, evidentemente, es dinero. La mayor parte de las veces. Vamos a ver algunos delitos que no interviene dinero. Vamos a ver algunos delitos que no interviene dinero. Entonces, este es el flujo, jóvenes, este es el flujo del concepto.
Y este es el flujo como tenemos que demostrar. Este dibujito, ahora sí el dibujo está más completo. Hay un beneficiario, hay un intermediario y un tercero. Ya están con nombres y un servidor público. Entonces, todos estos pueden participar en algún tipo de delito de corrupción. Y además estamos viendo, está participando el Estado, una institución pública. Ya este es el mejor dibujo que podemos hacer. El dibujo debería ser corregido de esta manera. De esta manera, pero ustedes tomen una fotito y ya pueden dibujarlo en su cuaderno. Esta versión, lo ideal sería yo también que lo redibuje este dibujo. Ya lo redibuje para que sea... este dibujo ya está completísimo. Está completísimo quienes participan. Quienes participan. Ahora sí vamos a pasar, ese es el concepto, pero vean que el concepto está más relacionado a recibir, a ofrecer o a aceptar. Para no hacer algo mal o hacer algo que deberías hacer y no lo has hecho. Y para que afecte los intereses del Estado. ¿Qué intereses puede afectar? Vamos a ir viendo ya cuando veamos los delitos. Ya, esta ley 004 ha creado ciertas instituciones para la lucha contra la corrupción. Primero, ha creado lo que es el Ministerio de Transparencia, pero ese Ministerio de Transparencia ya no existe, ahora ya es el viceministerio. Podríamos corregir, este ya es el viceministerio. Actualmente ya es el viceministerio de Transparencia, de lucha contra la corrupción. Entonces vean que ya tenemos instituciones, ¿quiénes son los que van a luchar contra la corrupción? Entonces ustedes ya van a tener más objeto cabal, lo que les decía. Les estoy enseñando ahora la parte normativa. La parte técnica les voy a enseñar desde el próximo tema. Ahora estamos viendo la parte normativa porque así se aprende para ser auditor. Estamos viendo que el Ministerio de Transparencia es una institución encaminada o es una institución creada para la lucha contra la corrupción. De transparencia institucional y lucha contra la corrupción. Está el Ministerio de Gobierno porque ahí está la policía, ahí está una entidad represora. Cuando alguien comete un delito, a través de la policía se ejecutan mandamientos de aprehensión, detenciones, ciertos peritajes. Después está el Ministerio Público. El Ministerio Público ya siempre existía. A partir de esta ley 004, lo que se hace es crear unos fiscales especializados que se llaman fiscales anticorrupción. Fiscales anticorrupción. Entonces son fiscales por materia. Ya no pueden, tienen que tener cierta especialidad los fiscales, tienen que tener cierta especialidad. Entonces, a partir de esta ley se va creando lo que se llama fiscales anticorrupción. Son los exclusivamente para tratar corrupción en la administración pública. Ya, pero también algunos delitos también relacionados a lo que es la corrupción y fraude. También tenemos a la Contraloría. Vean, ¿quiénes son las entidades encargadas? Ya ahí podríamos poner también las unidades de auditoría interna, pero las unidades de auditoría interna no se crean por esta ley. Tampoco estas organizaciones no se han creado, ya existían mucho más antes. El Ministerio Público existía ya de antes, el Ministerio de Gobierno también. Pero aquí está estableciendo ciertos roles y funciones que deben cumplir cada entidad. La Contraloría General, vean, es la parte de la auditoría. Y si estamos hablando de corrupción, entonces la Contraloría debería estar también a la cabeza, encabezando, haciendo auditorías forenses, pero la Contraloría no lo llama auditoría forense, ya no lo llama auditoría, debería estar siendo auditoría forense, pero la Contraloría lo que le llama son auditorías especiales. Ya, esas especiales están relacionados a delitos penales y civiles, o a daño civil y responsabilidad penal. Las unidades de investigaciones financieras también son unas instituciones que ayudan a la lucha contra la corrupción. Son unas unidades donde se investiga los movimientos bancarios. Esta unidad de investigaciones financieras no solamente lucha la corrupción, sino el lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo, muchas cosas. Eso es una unidad de inteligencia financiera. Se va monitoreando en el país a través del sistema financiero todos los movimientos de las personas artistas, de los políticos y de todas las personas van haciendo seguimiento. Es decir, esta unidad debería ser súper preventiva, debería estar monitoreando todo el tiempo ciertos movimientos sospechosos, por ejemplo, de algún funcionario público que de la noche a la mañana aparece con 3 casas y debería trabajarse. Lo malo es que no trabaja de oficio, puede trabajar de oficio, pero normalmente interactúa con el Ministerio Público, es decir, a través del Ministerio Público
es que le solicita informes financieros. Veamos que hay varias instituciones que luchan contra la corrupción. Después estamos la Procuraduría General del Estado como defensor del patrimonio del Estado, porque algunos delitos de corrupción están relacionados al patrimonio público. Por ejemplo, en el caso de los respiradores está afectando al dinero de la institución y ahí sí vamos viendo varios casos. Entonces, la Procuraduría General del Estado es una institución que tiene que defender el patrimonio del Estado. Y cuando hay una corrupción intermedia, el patrimonio del Estado, un detrimento del patrimonio del Estado, que puede participar también la Procuraduría General del Estado. Y por último, representantes de la sociedad civil. Ya esto es un poco, esto es pura teoría y pura ley. Lo que se ha buscado es, por ejemplo, hacer, por ejemplo, los informes públicos, que los representantes de la sociedad civil además formen parte de la lucha contra la corrupción, tal vez a través de denuncias, pero normalmente es a través de las organizaciones, y lo que buscaba el anterior gobierno era a través de las Bartolinas Sisas, CSUCB, Confederación. Yo digo, ¿qué les he dicho para combatir la corrupción? ¿Qué necesitamos? Primero, valores y principios. Las personas tenemos que tener valores y principios. Ya no solamente para no hacer, sino también para denunciar. Ya hay que tener esos principios y valores y hay que tener competencia. Si estas organizaciones no tienen funcionarios con principios y con competencias, olvídense cómo estamos en la lucha contra la corrupción. Tenemos que tener funcionarios dentro de estas organizaciones con principios y valores y con competencia. Ahora, esperar que los representantes de la sociedad civil, tengan valores, principios, ya pueden tener valores y principios, pero no sé si tendrán competencia para la lucha contra la corrupción. Lo que estamos aprendiendo en este año de auditoría forense es parte del conocimiento, eso es parte de la formación de las personas. Entonces, si van a ser representantes de la sociedad civil, por lo menos tendrían que pasar estas clases, ¿no? Para ir clases de auditoría forense, de auditoría para que ellos puedan participar de manera activa dentro de la lucha de lo que es la corrupción. Entonces, lo que han hecho es un poco hacer pura teoría y hacer creer que la sociedad puede participar. Podría participar, hay que organizarse mejor, pero a través así de los sindicatos, de los cocaleros, de eso no creo que se luche. Además, entre ellos mismos autorrevisarse no tiene sentido, ¿no? Entonces, veamos que en este tipo de instituciones hay otra cosa más que les caracteriza. Que es la independencia. Ya esto es bien importante. Sin independencia podría fallar. La unidad de investigaciones financieras debería ser independiente. El Ministerio de Gobierno debería ser independiente. El Ministerio de Transparencia debería ser independiente. El Ministerio Público debería ser independiente. La Contraloría General del Estado debería ser independiente. La unidad de investigaciones financieras no debería depender del Poder Ejecutivo. La Procuraduría General del Estado sí depende del Poder Ejecutivo, no es independiente, pero defiende al Estado. Representantes de la sociedad civil, ellos también deben ser independientes, pero como todo se manejaba bajo un poder que se llama el poder o el órgano ejecutivo, en el fondo es un poder ejecutivo, entonces las cosas no funcionaban. ¿Y la lucha va a funcionar? No va a funcionar. Cuando todo está en manos de una persona o de un partido o algún grupo de personas. Esto es bien importante. Todas estas instituciones deberían crear el consejo, crean o forman parte del Consejo Nacional contra la lucha contra la corrupción. Este consejo debería crear y debería sacar políticas, circulares, instructivos, toda una serie de instrumentos para la lucha efectiva contra la corrupción. Ustedes ya harán su balance, cómo vamos con la lucha contra la corrupción. Vean que el tema de los respiradores ahora ya se ha enfriado. Era eso 2 semanas, 3 semanas y eso se termina y de aquí 1 mes, 2 meses van a salir varios libres, los que no se los pueda probar. Así llegamos a ese nivel. Deberíamos hacer primero una auditoría. Vean que la Contraloría es fundamental, pero ¿escuchan hablar de la Contraloría? No, esperemos que salga y diga algo sobre varias denuncias de fraude y de corrupción que hay en nuestro país. Entonces, eso es lo que va a creer.
¿Qué es lo que hace la ley 004? La ley 04 les he dicho que lo que ha hecho es definir la corrupción y definir instituciones, establecer instituciones de lucha contra la corrupción, y del Código Penal, que teníamos, establecer algunos delitos, los ha renombrado, los ha reclasificado como delitos de corrupción, el Código Penal. Del Código Penal, de esa partecita del Código Penal, los ha nombrado algunos delitos relacionados ya que estaban en el Código Penal en la administración pública, los ha renombrado como delitos de corrupción. ¿Por qué los renombra como delitos de corrupción? ¿Cuál es el fin? Si hay ciertos procedimientos, ciertos derechos y obligaciones que se deben cumplir. No es que tengan un proceso especial, vean que ya tienen fiscales especiales. Fiscales especiales, por ejemplo, una persona que ha cometido delito y que no es muy relevante el delito y es mayor de 65 años, podría no tener reclusión, haber cometido, no sé, delitos contra la imagen de las personas o contra calumnias contra las personas, y dependiendo de la edad de la sanción, podría no tener reclusión. Pero cuando estamos hablando de delitos relacionados a corrupción, o lo que ya se lo ha redefinido, delitos de corrupción, estos delitos estamos viendo que están afectando al Estado. Y por eso es lo que ha agarrado estos delitos, los ha agarrado y los ha reclasificado y los ha aumentado su sanción. Y además en el procesamiento podrían haber ciertas ventajas y desventajas. Por eso es que estos están relacionados a la administración del Estado y relacionados a corrupción. ¿Y cuáles son esos delitos? Hoy día tenemos que terminar, estamos 12:56, también vamos a terminar. Tenemos que terminar esta parte introductoria. Ya tenemos el delito de peculado. Y el delito de peculado es cuando alguien se apropia. Por eso es que les hablaba antes, en la división del árbol del fraude habla de hurto o de robo. Ya, pero este delito peculado es quien se apropia dinero de una organización cuando él está responsable de la administración. Y ahí exclusivamente tenemos un delito que se llama peculado. Entonces el peculado, el hurto y el robo son 3 delitos diferentes, pero está relacionado con la apropiación. Ya el hurto, el robo lo puedes aplicar en la administración privada, pero vean que el peculado lo puedes aplicar en la administración pública. El hurto-robo también lo puedes aplicar en la administración pública. Depende quiénes participan del dibujito que hemos hecho, quiénes participan y qué funciones tenían. Malversación de fondos es darle un mal uso, no es llevarse, no es robarse ni apropiarse, es dar un uso distinto a lo que estaba presupuestado. En la administración pública se presupuesta, han debido ver, eso es lo lindo de la administración pública, todo funciona por presupuesto. Después tenemos cohecho pasivo propio, es cuando pides cohecho pasivo. Pasivo es cuando tú recibes, dinero, y eso hay que ir por no hacer algo. Uso indebido de influencias. Hay algunos delitos que son estándares o más comunes que se van cometiendo. Ya cuando yo tengo algún cargo importante y abusando de mi influencia, pongo gente, hago ganar ciertas empresas de dirección o procesos, todo eso, lo que estoy haciendo es aprovechar de mis influencias. Vean que está relacionado siempre a la administración pública. Beneficio en la razón del cargo, igual, yo por tener cierto cargo jerárquico, todo eso, puedo estar pidiendo favores, promesas, puedo estar cobrando dinero para que entren a ciertos cargos, no sé, para que entren a las chicas, ya que salgan conmigo, con una persona o con el funcionario público. Entonces se llaman esos beneficios de razón del cargo. Y ahí ven, sí, seguimos, están relacionados a la administración pública. Omisión en la declaración jurada es la que menos sanción tiene, pero declaración jurada de bienes y bienes, ¿quiénes hacen? Los funcionarios públicos, administración pública. Todos los delitos son relacionados a la administración pública. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, cuando yo soy funcionario público y tengo un negocio muy afín a mi institución y que están funcionando. Hay ciertas negociaciones que son incompatibles. Por ejemplo, un abogado no puede copatrocinar, no puede ejercer la profesión libre. No, está prohibido. Un funcionario público que es abogado no puede patrocinar la administración pública. Ya estamos viendo conclusiones, exacciones. Exacciones ya no me acuerdo, si no me equivoco, son de los funcionarios. Vamos a ir revisando. Ya uno nos cita. Si no me equivoco, es de los funcionarios que cobran para el Estado, cobran
para el Estado, pero en exceso. No cobran para ellos, pero sí cobran para el Estado en exceso. Ya, y aquí, por ejemplo, los fiscalizadores. Resulta que en el SIN, en Impuestos Nacionales, los fiscalizadores, en algunos momentos, fiscalizadores. Los fiscalizadores les comentó que a mucha gente van extorsionando, a muchos contribuyentes. A muchos los han cobrado 2 o 3 veces. Ojo, ojo, que nadie, ningún abogado ha agarrado este delito todavía. Y al funcionario público, sin importar que haya cobrado para el Estado, lo puede meter en prisión. Yo ya he tenido varios problemas con funcionarios de impuestos nacionales, pero ya en la última lo voy a amenazar de que estás cobrando en exceso, pese a que yo te he presentado informes y te he presentado los pagos. Que si sigue con esa actitud, yo lo podría iniciar un proceso penal directo al funcionario público. Y vamos a ver si alguien le defiende. El día de mañana ese fiscalizador se puede arrepentir el resto de su vida. Y es fácil probar porque, como les digo, algunos de mis clientes los han cobrado hasta 2 o 3 veces. Y siguen molestando. Cada vez voy a arreglar. Hablo con los de jurídica, hablo con el asesor legal, todo. Ya, ¿entienden? Listo, ya dice. Se pasa un tiempo, se olvida, otra vuelta te empiezan a cobrar. Y eso ya está yendo a la raya. Se los puede iniciar proceso penal a los jefes, al presidente del Servicio de Impuestos Nacionales si no te contestan por incumplimiento de deberes, al fiscalizador que te ha cobrado en exceso, intencionalmente te ha cobrado, pese que tú ya lo has dicho y no lo ha considerado tus informes, los puedes iniciar proceso penal. Vean que cuando uno sabe estos delitos, con estos delitos uno tiene un poco más de poder. Tiene un poco más de poder. Y eso como auditores forenses tenemos que saber y como auditores igual. Ya hay más delitos denominados relacionados a la corrupción o definidos como delitos de corrupción. Están las resoluciones contrarias a la ley, a la ley. Vean, hay un caso, hay un ejemplo, por ejemplo, sale una ley que dice que las deudas tiene su trampita, ya la verdad es que muchos hacen ciertas cosas que no deberían hacer. Y a mí también recién me han hecho doble débito automático de una deuda que tengo y en el débito automático me han cobrado puro interés, qué caperuzos, pudiéndome cobrar capital e intereses. Ya, pero creo que era un error de ellos, después lo han corregido medio mal. Ya había una resolución, hay una ley que dice que las deudas deben ser cobradas por el sistema financiero 6 meses después de concluido la emergencia nacional. Y ahí ha sacado un funcionario público, un director ejecutivo del ASFI, ha sacado que desde mayo ya tienen que pagar. Ojo, que todos le han amenazado por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. No sé si le han iniciado proceso penal o ya les han hecho las denuncias, pero ese funcionario arrepentido a sus 2, 3 días ha tenido que anular esa circular. Ojo, una circular es una resolución. Era contraria a la ley, era contraria a la ley. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy en día, ser funcionario público hay que cuidarse bastante. Hay que saber esto, lo que estamos enseñando. Ya, esto deberían saber parte de los funcionarios públicos para no hacer lo que no es correcto o para hacer lo que tienen que hacer. Y eso es, uno tiene que hacer lo que es correcto y no hacer lo que no es correcto. Y tenemos nombramientos ilegales. Nombramientos ilegales en la administración pública está a diestra y siniestra. Se nombra políticamente. Incluso a los auditores se los nombra políticamente. Hay que tener cartón azul, cartón verde, naranja, rosado, todos esos colores de cartones para que sean elegidos. Y vean que muy poco se procesa por esto. Muy poco se procesa por esto ya, y yo cualquier rato voy a iniciar procesos por este lado. Ya tenemos que abrir el camino y tenemos que hacer línea desde la Contraloría, desde las unidades de auditoría interna, que no es correcto que en la administración pública estén personas sin cumplir los requisitos. Ya, pero es el pan nuestro de cada día. Y como auditores, bien, gracias. Tenemos que dar iniciativas. A ver, de aquí a un tiempo tal vez, y yo también estoy yendo por este camino. Ya he observado, ojo, le estoy dando un plazo para que ellos corrijan. No corrigen, ya vamos a venir ya con la sanción. Proceso administrativo y proceso penal.
y son delitos nombramientos ilegales. 8 activos cuando pides plata, de aceptación proveniente de delitos de corrupción. Infidencia económica ya no está tanto un poco relacionado a nuestra materia. Infidencia económica es cuando divulgas ciertos datos de la economía del país. Eso va a ser un auditor financiero, eso que lo haga la policía, que vaya un policía a investigar, que vaya el fiscal a investigar, pero no los auditores forenses. En nombramientos ilegales, en cumplimientos de deberes, ahí tendrían que estar a la cabeza los auditores, porque los auditores conocen parte administrativa y tienen que conocer ahora, estamos viendo un poco de parte legal. Y seguimos viendo más delitos, hay bastantes delitos. Prevaricato es más para los jueces, cuando emiten resoluciones contrarias a las leyes. Ucha, si nos entraríamos a este campo, podríamos ser bastante plata. Ya, yo he tenido bastante problemas con jueces, con fiscales, con vocales y hasta con los del Tribunal Constitucional. Realmente es una lágrima. Los que deberían saber la ley no terminan o no saben la ley o hacen barbaridades. ¿Por qué? Por la corrupción. Cohecho pasivo de la jueza. El juez no nos interesa mucho. Aquí no vamos a entrar los auditores. Consorcio de jueces y fiscales y policías y abogados. Tampoco ahí. Contratos lesivos al Estado, sí. Ya aquí sí estamos hablando de daño económico al Estado. Entonces, cuando firmamos contratos lesivos al Estado, tenemos que demostrar que ese contrato sí afecta a los intereses del Estado. Por ejemplo, si algo cuesta el tema de los respiradores, hay que ver si se ha firmado el contrato o no se ha firmado el contrato. Probablemente no se ha firmado el contrato y no se está adecuando este ilícito. ¿Por qué? Tiene que haber ya el contrato. Pero si hubieran firmado, sí ya se estaba consumando el daño económico al país, ¿no? Porque esos respiradores costaban 1,5 millones y hemos comprado en 3 millones, no sé, más o menos un sobreprecio de aproximadamente $3 millones. Tiene que rodar cabezas, tiene que haber gente en la cárcel, no puede haber la impunidad. ¿Por qué? Porque esos 500 respiradores, ¿ustedes han escuchado que esté funcionando en algún lugar? 2 semanas nos han dicho va a funcionar, son buenos, y resulta que al día de hoy lo que nos falta como país son respiradores. Ya, lo ideal era respiradores complejos, respiradores completos, no estos respiradores que ya podían servir, pero habían comprado hasta el básico, ni siquiera el básico. Por culpa de unos cuantos vivillos van a morir mucha gente. La afectación es a los 11 millones de los habitantes de nuestro país. Vean, jóvenes, y hay que darle duro a la corrupción. Si somos contemplativos con la corrupción, el día de mañana perdemos como población, perdemos como sociedad. Delitos de corrupción, seguimos, incumplimiento de contratos. Alguien que no cumple el contrato también está relacionado con corrupción. Y aquí también debería estar, el auditor debería entrar, porque conocemos la parte administrativa. Conducta antieconómica, ya. No has firmado el contrato, pero tu accionar has causado daño. A este nivel deberíamos llegar. Ya a este nivel estuviéramos estamos hablando de más auditoría operativa. Ya en auditoría operativa puedes establecer que no estás logrando los resultados requeridos o son antieconómicos tus operaciones. Y cuando son antieconómicas tus operaciones, puedes devolver el dinero, puedes ser sancionado penalmente. Realmente conocer estos delitos te amplía bastante el conocimiento como auditores. Ya, ahora hay un grupo que la ley 004 señala que son delitos vinculados a la corrupción, ya que tiene relación con la corrupción. Los otros eran delitos de corrupción, que los has redefinido. Asociación delictuosa, hay algunas cosas que no los vamos a ver. Ya, organización criminal, también no, peculado culposo es el peculado, pero ya declarado culpable. Resoluciones contrarias a la concesión de la ley, ya hemos visto también. Incumplimiento de deberes, igual hemos visto que es delito de corrupción y vinculado a la corrupción. Ya, porque uno que hace corrupción es muy probable que no cumpla sus deberes. Entonces, por eso también es vinculado. Es de corrupción, porque puede hacer y justamente está cometiendo corrupción, o puede ser por su incumplimiento de deberes que está ayudando a la corrupción. Por eso son delitos vinculados a la corrupción. Ya es corrupción y también es vinculado a la corrupción. Legitimación de ganancias ilícitas, contribuciones o ventajas legítimas, sociedades o asociaciones ficticias. Puedes crear sociedades para
cometer corrupción. Entonces son delitos vinculados con la corrupción, franquicias, liberaciones, privilegios legales y todo ese tema. Hay muchas cosas que no vamos a ver en la materia. Además, la ley 004 ha aumentado 8 tipos penales. A los que ya tenían el Código Penal, que les ha dicho ahora, tú te vas a llamar corrupción, va a ser delito de corrupción, tú vinculado a la corrupción. Además, ha creado 8 delitos relacionados a la corrupción. Ha aumentado delitos. Ahí tenemos un delito que está muy relacionado a lo que es a la apropiación de bienes, apropiación. Ya, ¿se acuerdan? En la división del árbol del fraude hay un grupo de delitos denominados apropiación de bienes o recursos. Entonces, este delito ya es muy similar a esto, que dice uso indebido de bienes y servicios públicos. Aquí no es apropiación. El usar mal en beneficio particular también es delito, pero que está relacionado al uso. Está relacionado un poco a la apropiación. Y está creando el uso indebido de bienes, de servicios públicos. Enriquecimiento ilícito, ya más que enriquecimiento ilícito, algún funcionario que de la noche a la mañana aparece con bastante dinero y no sabe y no puede respaldar sus ganancias, puede ser aplicado por enriquecimiento ilícito. Este es un delito no tanto como tal, pero es de los delitos donde el único que tiene que demostrar que no ha cometido el delito es el imputado, es decir, al que le estás inculpando. En el resto de los delitos se presume la inocencia y quien tiene que demostrar que ha cometido ese delito es el auditor, es el fiscal y es el juez. En estos delitos, en 2 delitos, enriquecimiento ilícito de particulares, en esos 2 delitos es que quien tiene que probar no ha cometido el delito es al que se está incriminando. Ya esto va a contrarruta, es al revés. Rompe, ojo que esto habría que tratar de ver la constitucionalidad, porque va contra la Constitución. En nuestra Constitución está mal escrita, se presume la inocencia, no se presume la culpabilidad. Pero estos 2 delitos se presume la culpabilidad, ya, pero es más materia de derecho. Ya, obstrucción a la justicia, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional. Cuando a una empresa transnacional yo pido o ellos me ofrecen dinero. Por ejemplo, aquí estaba el caso Odebrecht, ¿no? La constructora Odebrecht que ofrecía dinero a los políticos para hacer ciertas obras. Ofrecía dinero, a Lula supuestamente le da un departamento y todo ese tema. Entonces puede haber también cohecho activo transnacional y cohecho pasivo transnacional. Obstrucción a la justicia, no nos interesa mucho eso, y falsedad. El otro era la omisión, esta es la falsedad. Esta falsedad en la declaración jurada es más grave. Ya esto sí se puede sancionar. Tengo 10 casas y puedo decir tengo una sola casa. Estoy mintiendo al Estado, pero también, ¿por qué estoy mintiendo? Debe haber algún fin. Parte del funcionamiento del Estado es la lucha contra la corrupción y la declaración jurada es parte de ese funcionamiento del Estado. Y si alguien no declara, estás perjudicando la administración pública. Y si tú falseas, el delito es mucho más. Y entonces está creando 8 tipos penales más. Estamos 1 y 11. Ahora sí vamos a ver cómo se deben entender los delitos, cómo se deben entender. Ya, cuando se redacta una ley, una norma, estamos hablando en materia de derecho lo que se llama la técnica jurídica. Y esa es una técnica, cómo se redactan ciertos derechos y cómo se redactan, por ejemplo, estos delitos. Entonces, tiene cierta estructura técnica, no se redacta como sea. Entonces, cuando se redactan los delitos, lo que se trata de buscar que tengan estos elementos. Entonces, toda redacción tiene este elemento. Y vamos a ir viendo con un tipo penal. Ya un tipo penal que es bien aplicable o que permanentemente se ve en la administración pública, se llama el delito de peculado, artículo 142. Ese es el delito. Y a la servidor leeremos esto y vamos a ir viendo ahora los elementos. Ya, escuchen, hay que adecuar un conjunto de hechos
o circunstancias de las personas que han hecho a este tipo penal. Y eso tenemos que saber como auditores, no para adecuar, sino para ir nosotros probando con evidencia de auditoría. Pero tenemos que saber hacia dónde va el delito de peculado. Dice, la servidor o el servidor público que aprovechando, vean, y ahí estamos viendo, está creado para los servidores públicos, que aprovechando del cargo que desempeña, se apropiare de dinero, valores o bienes, de cuya administración y cobro custodia se hallara encargado, es decir, no es cualquier servidor público, es aquel servidor público que está administrando, por ejemplo, plata, tesorero, y este tesorero se apropia dinero, se apropia dinero, apropiare, lo que les decía, cuando apropiar, hurto y robo son cosas diferentes. Ya, en ambos sí se están apropiando, en robo y hurto hay apropiación, pero aquí este delito está señalando, se apropiare de dinero, valores y bienes, de cuya administración, cobro, custodia, se hallar encargado. Ahí viene la sanción, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 200 a 500 días. Eso de la multa, ya esto no lo voy a prestar mucha atención, ya el tema de la multa, esto son sanción económica. Sanción económica por el sueldo básico dividido entre 30. Ya, pero eso no nos interesa. Lo que aquí, la sanción grave es la reclusión de las personas que cometen corrupción. Ojo que aquí, por ejemplo, no entra tanto el concepto de corrupción, pero es corrupción. Por ejemplo, dice dar, recibir o pedir. Él no ha pedido, no ha recibido, él se ha llevado directo así. Él, en este caso, solito el funcionario público está cometiendo el delito, lo que les decía ese dibujo. El funcionario público está cometiendo la corrupción, pero dentro de una organización, como habla el concepto de fraude. Pueden cometer fraude cualquier funcionario de la administración, del gobierno y los trabajadores, los empleados. En este caso está cometiendo corrupción un funcionario, pero no está recibiendo nada. Él se está llevando y eso es delito de corrupción. Ya, bueno, el concepto al 100% no encaja, pero vean que hay un funcionario que está afectando a una organización. Lo que les decía, tiene que haber alguna persona. Normalmente participan 2 o 3 personas en corrupción. En este caso, puede uno solito participar. En este caso, el tesorero se está llevando plata. El encargado de almacén se ha llevado inventarios. El encargado de activos físicos se ha llevado inventarios. El encargado de un funcionario público se ha llevado la computadora o el laptop de su oficina, se lo ha autorrobado o se lo ha llevado, se ha apropiado. Entonces veamos, este delito encaja a ese tipo de hechos, a ese tipo de lo que les he expresado. Ahora, bajo esta redacción vamos a ir viendo cómo se redactan los elementos. Vamos a ir viendo los elementos, cómo se redactan. Entonces, este es el tipo penal o este es el tipo penal. Toda esta redacción. Y esa redacción tiene que estar conforme a estos elementos. Pero en algunas situaciones no son taxativos, es decir, no está tan escrito sino tienes que interpretar. Ya vamos a ir viendo, por ejemplo, ya es ese que hemos ido viendo. Nombre jurídico, tiene que tener nombre jurídico el tipo penal o el delito. Nombre jurídico es el nombre que se da da el código a un tipo penal. ¿Qué se llamaba en el anterior caso? Se llamaba peculado. Entonces, cuando tú ya escuchas peculado, tú ya sabes a qué se refiere. Y como auditores, nuestro punto de partida es el punto de inicio y tenemos que llegar a esa conclusión. Tenemos que probar como evidencia de auditoría. Tenía título, tenía título. Tenía nombre, tenía nombre. Objetividad jurídica es el bien jurídico protegido. Lo que les decía, el derecho penal protege bienes jurídicamente protegidos. ¿Qué está protegiendo? En genérico y en específico podemos hacer. En específico, ¿qué está protegiendo? Dinero. Dinero, bienes y valores. Dinero, bienes y valores. Eso dice, ¿no? En genérico está protegiendo el patrimonio de una institución pública.
en la especie o en lo específico, eso, lo que estoy escribiendo, eso es lo que tenemos que probar. Es lo que tenemos que probar. ¿Con qué tenemos que probar? Tenemos que nosotros probar con evidencia de auditoría. Nosotros somos los expertos en evidencia de auditoría. Tenemos que probar con evidencia. ¿Para qué se hace auditoría? Para obtener evidencia. Todo el trabajo de las auditorías es para evidencia y emitir una opinión. Emitir un pronunciamiento, emitir una opinión. Entonces, estamos buscando eso. Entonces, como auditores tenemos que probar por ejemplo, vamos a hacer la siguiente clase, la práctica. Ya vamos a hacer una práctica de la siguiente clase. Tiene que probar que el funcionario público se ha llevado dinero. Y a eso hay que probar. Sujeto activo, sujeto pasivo. Sujeto activo y sujeto pasivo. Hay de a dos vienen normalmente. Sujeto activo, sujeto pasivo. Sujeto activo es el sujeto que comete el delito. En este caso, ¿quién es? En todos los casos de delito, en este de peculado, ¿quién es? El que comete el delito es el servidor público o funcionario público. Entonces está más relacionado a la administración pública. Cuando hacemos una auditoría tenemos que decir, ¿no? El señor, a ver, respiradores, P, navajas, ya, navajas, ya para más o menos. Se ha apropiado de dinero, si fuera el cajero, el tesorero, se ha llevado 5,000 bolivianos y todo ese tema, ¿no? Entonces tendríamos que establecer quién se ha hecho. Tenemos que identificar a los autores. Para eso hacemos auditoría. Sujeto pasivo es la institución donde se comete el delito. Y en este caso no dice, ¿no? No dice institución pública, pero en la redacción no dice. Cuando estamos hablando de servidores públicos, entonces estamos hablando de una entidad pública. Entonces, entidad pública. ¿Quién va a ser la persona ofendida con el hecho o con el fraude o con la corrupción? Una entidad pública. En lo específico, supongamos que puede ser la Caja Nacional de Salud, puede ser la Administradora Boliviana de Carreteras, puede ser la Contraloría General del Estado y así. Y ustedes eso tienen que ir estableciendo, se tiene que ir estableciendo como auditores. Después hay dos elementos, elemento subjetivo y elemento objetivo. Ya esto es la técnica de redactar y eso tenemos que ir probando nosotros como auditores. El elemento subjetivo es algo que no ves. Es la parte interior del ser humano, del sujeto, en este caso del sujeto activo. Es decir, que cuando se ha cometido el delito, lo ha hecho con intención o lo ha hecho sin intención. Y eso los auditores somos expertos, ¿no? El fraude es con intención, el error es sin intención. Aquí no estamos analizando error, estamos analizando todo lo que es intencional. Cuando hablamos de doloso, es intencional. Y eso hay que ir probando, hay que probar. A ver, les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, en el tema de los respiradores. En el tema de los respiradores había una oferta de $12,500 y había otro de 300,000. De 300,000. Me dan un ratito, por favor. Aló, aló. Sí, ahorita abajo. Chao, chao. Entonces, en 12,500. ¿Y en cuánto hemos comprado? Hemos comprado en $28,000. $28,000. $28,000. Ponle un puntito. Ya, entonces, vamos a ir viendo, vamos a ir, como en cada delito vamos a ver que estos delitos son, por ejemplo, intencionales, dolosos. Y tenemos que probar como auditores, si bien es subjetivo, pero hay formas de probar que se lo ha hecho con intención. Entonces, si tú tienes una cotización de 12,500 y tienes 28 y compras 28, lo has hecho sin querer, queriendo, lo has hecho con intención. A ver, jóvenes, contésteme. ¿Ya me están? Jerry. Con intención, licenciado. ¿Ya alguien puede creer que lo ha hecho sin intención? Ya, entonces, eso es lo que tenemos que probar. ¿Ya? ¿Y cómo vas a probar? El auditor tiene que redactar. Habiendo 2, 3 cotizaciones por 12,500, por 13,500 y 28,500, los de la comisión han dejado de lado las cotizaciones menores que cumplían todos los requisitos y han preferido contratar la de 28,000. Entonces, ahí estás demostrando, con un documento, estás mostrando la intencionalidad que tenía. Entonces, ese elemento subjetivo también se prueba. Pero es la parte subjetiva del individuo, del que comete el fraude, si lo ha hecho con intención o no lo ha hecho con intención. Otro ejemplo, Pari, cuando se ha llevado
se ha apropiado, pero como es empresa privada, si lo vemos como empresa privada del Banco Unión, ya no vamos a decir se ha robado, ha hurtado 36 millones, ¿lo ha hecho con intención o lo ha hecho sin intención? Tenemos que probar pues que ha hecho con intención, ha planificado, ha movido las cámaras, ha visto el sistema de control, ha intervenido los cajeros, informaba mal, emitía informes. Con todo eso estás probando la intencionalidad. Él tenía la intencionalidad de cometer este delito. Entonces son delitos de intención, doloso o culposo. Muy pocos delitos son culposos. Voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo culposo. Ya yo estoy yendo en mi movilidad y justo un borracho se aparece y se cruza, de repente se cruza en mi camino y lo choco. Y fallece más todavía, ya listo, ya fallece. ¿Ha sido mi intención matarle o no ha sido mi intención matarle? A ver, Jerry. No, licenciado, no fue su intención, fue un accidente. Pero me debía plata. A Me debía pesar, plata y tenía bronca. Además me ha robado mi computadora toda. Ahí sí ya podíamos estar entrando a la intencionalidad, ¿no? Entonces vean que si ha sido sin intención, no ha sido intención, se llama culposo. Puedes tener sanción, igual puedes tener sanción. Pero el 99% de los delitos son intencionales, son con premeditación. ¿El fraude con qué es? ¿El fraude es con intención o sin intención? con intención. Listo, ya. Entonces, toda la corrupción y el fraude son actos intencionales. Eso estamos viendo. Como auditores tenemos que demostrar. Si tú le das estos elementos al abogado, listo, el abogado más rapidito los va a procesar. Ya, entonces, para eso sirve la auditoría forense, para eso sirve el delito, el Código Penal. Ya, deme 5 minutitos más, jóvenes, pucha, no sé, el elemento objetivo y ya hemos hecho eso. Ya hemos hecho el elemento objetivo y el elemento objetivo, falta explicar. Ahí lo dejaremos con esta explicación. Elemento objetivo. Es el verbo nuclear o acción típica que describe la acción desplegada por el sujeto activo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha hecho? Es la acción típica, es lo que está haciendo. Acción típica, lo que hace. Vamos a resaltar, ¿qué es lo que hace en este delito? En este delito, ¿qué es lo que hace? Se apropia, dice apropiar. Apropia. Entonces, ese es un verbo, es una acción. Apropiarse, tomar, hacer, no sé, ya eso, el lenguaje, literatura han pasado en el colegio. Es una acción, es un verbo que hace una acción. Entonces, en el delito que hemos visto es apropiarse, se apropia de dinero. Esos son elementos bien importantes, ese es su objetivo. Uno como auditor, ¿qué tiene que demostrar? Tiene que demostrar que se ha apropiado. El dinero era de la Caja Nacional de Salud. Ya vamos a hacer el ejemplo. Se ha recaudado 15,000 bolivianos. Caja Nacional de Salud. ¿Ya? Y resulta que solamente ha depositado 5,000. Se ha embolsillado 10,000 para su bolsillo. Ya, a eso se llama, el tesorero. Eso tenemos que demostrar. ¿Cuánto se ha apropiado? ¿Qué tenemos que demostrar como auditores? Que se ha apropiado con 10,000. Entonces, hay todo lo que estamos señalando en este componente, tenemos que ir probando. Eso en auditoría especial se lo están llamando relación de hechos. Ya, también en derecho también se lo llama relación de hechos. Ya nosotros tenemos que ir describiendo. Y esas relaciones, todos esos elementos, esas relaciones tenemos que ir probando ¿con qué? Con evidencia de auditoría. Y para eso nos sirve como auditores. Y a eso se llama. Entonces, este es un punto bien importante para ir aprendiendo. Jóvenes, vamos a quedar aquí en la mitad de los elementos. Terminamos los elementos y entramos a práctica. Conocemos la teoría y entramos práctica. Conocemos la teoría y practicamos. Ya vamos a practicar unos 3, 4 casos y ustedes les voy a dar tareas. Ya, supongo que me lo han hecho la tarea. ¿Alguna pregunta antes de que los cierres elementos constitutivos que hemos explicado? Preguntas. Aclaraciones. Licenciado,
Yo una pregunta, pero no sobre el avance, sino sobre la tarea. Es que en el clase